Esto no lo saben porque no tienen que saberlo, pero yo hace muchos años imparto en el Partido Socialista Obrero Español, en la Casa del Pueblo de Gijón, en la agrupación socialista de Gijón a la que pertenezco, imparto un curso de bienvenida a nuevos militantes. El Partido Socialista es un partido que recibe nuevos militantes continuamente. De hecho, había 20 y tantos en esta última ocasión. La parte que yo cuento es la historia del socialismo desde los inicios de la Revolución Industrial hasta el gobierno socialista de hoy en España y el ideario que mueve a la socialdemocracia y que no se parece nada a lo que ustedes le digan que es el ideario socialista o socialdemócrata. Entonces, el domingo empiezan a salir avisos de que los cachorros de Vox, que se reúnen bajo el nombre de Revuelta y usan color morado parecido al de Podemos, no sé por qué, están convocando primero una manifestación frente a la Casa del Pueblo de Gijón el miércoles. Y luego manifestaciones ante todas las sedes del PSOE el lunes. Yo veo esto, le mando un WhatsApp a mi secretario general y le digo, está esto, yo tengo el curso de 6:30 a 7:30, esto está convocado a las 8, si terminamos 7:45 nos vamos tranquilamente, pero yo me rehúso a suspender el curso. Y como mi secretario general, pues es mi secretario general, dijo, me rehúso yo también. Y entonces pues nos rehusamos y ahí se impartió el curso. Aquí es el momento en que estoy hablando de los primeros que utilizaron el nombre y el concepto del socialismo: Alexandre Binet, Thomas Paine, Richard Owens y Saint-Simon. Bueno, terminamos a las 6:36. Salimos con los militantes, muchos de ellos muy jóvenes, además, cosa que me da un enorme gusto. Y ya estaban reuniéndose afuera, fundamentalmente gente muy mayor, gente del PP, gente de la que traen vilmente muchas veces de las residencias de ancianos para que hagan lo que el PP ordena. Desafortunadamente un compañero se puso a discutir con una de las señoras que estaba allí, tuve que retirarlo, decirle, no, mira, no discutimos con ellos, podemos burlar de ellos, pero no discutimos con ellos, porque no lleva a ningún lado y solo calientas a los que están alrededor. Es decir, que al tratar de ser razonable y dialogar con una persona que viene en estas condiciones, lo que haces es asumir una provocación. Y eso es una provocación. Ven, vamos, nos fuimos. Bueno, siguieron las manifestaciones empeorando de una manera notable, el día siguiente no el lunes, el martes ya teníamos vidrios rotos, pintadas, huevos. Bueno, estas personas lanzaron huevos contra mi Casa del Pueblo, pero luego ya estaban lanzando otros pedradas en otros lados, rompiendo vidrios, haciendo pintadas y amenazando con quemar las casas del pueblo. ¿Qué está pasando? Bueno, primero que nada, que estas barbaridades que convoca Vox y que ha estado convalidando el PP están despertando a los sectores más ultras de España, a los sectores más dramáticamente de derecha, a los que no les interesa ni la amnistía ni la Constitución. De hecho, ayer había unos que en Madrid con una bandera, una pancarta enorme que decía la Constitución destruye a la nación. Entonces, venimos a defender la Constitución con esa pancarta, hombre, va a ser difícil que te crea. Va a ser difícil que te crea que eres un demócrata, que estás defendiendo los derechos de alguien cuando estiras el bracito y haces el saludo nazi, y cuando gritas Franco, 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 y cuando cantas el Cara al Sol, que es el himno de Falange, que es el grupo fascista español. Bien, vamos al principio. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, mira, hace unos años Cataluña, el gobierno de Cataluña y un Congreso que curiosamente no tenía la mayoría del voto popular, pero sí la mayoría de los escaños por la forma de reparto de escaños que se utiliza para la representación proporcional, decidió proclamar la independencia de Cataluña y retirarla. Bueno, decidió hacer primero que nada una especie de referéndum donde solo podían votar los independentistas, pues ganaron. Luego las urnas las ponían ellos y ganaban ellos, las contaban y ganaban. Pero
los tribunales españoles y catalanes les prohibieron hacerlo. Lo hicieron de todos modos, la policía impidió la votación en unos casos, hubo golpes, hubo enfrentamientos, hubo situaciones tremendamente desagradables y al final, proclamaron la independencia, la retiraron y el presidente de Cataluña y algunos otros de sus cómplices huyeron. Y están acusados de graves delitos. Entre otras cosas, sobre todo el principal para mí sería el utilizar grandes cantidades de recursos económicos destinados a otras cosas para hacer este paripé. Allí hay desde nacionalistas de la derecha más rasposa como Puigdemont hasta nacionalistas de una izquierda que se cree de izquierda siendo nacionalista. Bueno, y que además se habían preparado para ejercer la violencia. Esto se ha enquistado y ahora estamos de frente a una investidura, a una posible investidura de Pedro Sánchez, candidato del PSOE en las últimas elecciones y actual presidente de gobierno en funciones. ¿Qué pasa? Que el primero, obviamente el que obtuvo más votos, fue Alberto Núñez Feijóo, quien trató de investirse como candidato, como presidente, y no tuvo los votos suficientes. Para tener los votos suficientes, el Partido Socialista se le propuso, se le presentó la posibilidad de amnistiar a los participantes de lo que se llamó el procés catalán y bajar la tensión que sigue existiendo en ciertos sectores en Cataluña. Tensión que, por cierto, ha disminuido después de que algunos de los que no huyeron, que acabaron en la cárcel, pagaron su deuda y salieron de la cárcel, algunos fueron indultados, y el indulto también ayudó a calmar las cosas. Bien. Y ante todo eso, pues se ha hablado de una amnistía cuyo anteproyecto de ley aún no conocemos. Cuidado. Esto a mí me ha parecido fundamental. Si tú no conoces el anteproyecto de ley, es un poco absurdo discutir cómo es la amnistía. ¿Quiénes son los amnistiados? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué características? ¿De qué manera se da? La amnistía es perdonar a alguien sin que haya sido juzgado. El indulto es perdonar a alguien cuando ya fue juzgado y condenado. Bueno. Entonces yo escribía esto que quiero compartir con ustedes ayer, creo que explica mi posición, porque claro, como yo estoy... centro. El sábado pasado, el Partido Socialista Obrero Español hizo una votación interna para ver si estábamos de acuerdo los militantes con los acuerdos de coalición establecidos por el secretario general, Pedro Sánchez, para tener los votos necesarios para la investidura. Fundamentalmente el acuerdo con Sumar, que es lo que viene a sustituir al agónico Podemos. Y yo voté a favor. Y entonces hay personas que eres un sectario. Si tú dijiste que odiabas la amnistía, no, pues la sigo odiando, ¿no? O sea, y voté a favor de volver a gobernar con estos salvajes, aunque no me gusta gobernar con estos salvajes. Han estado saboteando. Bueno. El problema es que yo creo que hay una diferencia entre quienes lo ven todo muy simple y quienes lo ven menos simple. Decía yo, en los años del simplismo y del maniqueísmo, de la negativa rotunda de adultos a los que se presumiría medianamente inteligentes, científicos incluso, que abordan los problemas del mundo como un Barça Madrid, con una fobia fervorosa a todo matiz, todo contexto y toda duda, parecen haberse vuelto lo común. Y yo paso. Primero, soy antinacionalista y por lo tanto, como es evidente, estoy en contra de los independentismos vacíos. Estoy a favor de la independencia de una colonia que está sostenida por las armas de otro país, pero Cataluña pertenece a 700 años, es uno de los elementos constitutivos de lo que hace 500 años se empieza a volver España. Pero ya estaba Cataluña, no fue atacada, tomada, colonizada, nada. Es una de las partes, junto con Aragón y Castilla y Navarra, de lo que luego conformaría España. Pero no me gustan los nacionalismos, los patrioterismos de banderita, himno y bizarría militar o paramilitar para los que les gustan las guerrillas. No creo en una izquierda nacionalista porque sin la idea de igualdad no hay izquierda. He criticado el independentismo catalán con firmeza y he sido generosamente insultado por ello, sobre todo en los días del francesantesco proceso.
Ello no implica que le niegue yo a nadie su derecho a querer la independencia y a creerse superior a los que nacieron afuera de esa raya que pusimos en el suelo. La gente tiene derecho a creer estupideces mientras sus estupideces no perjudiquen a otros. Así que pueden pensar esas cosas que piensan los nacionalistas. Segundo, nunca me gustó tener que gobernar con Podemos y los hechos me han dado la razón. Mientras el PSOE era leal, y sí lo ha sido el Partido Socialista, a los pactos firmados con Pablo Iglesias, que luego salió huyendo cuando se dio cuenta que gobernar era una cosa muy complicada para su simpleza, Podemos se dedicó a sabotear al gobierno y la ministra del gobierno, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, se supone, llegó a llamar a este gobierno régimen. ¿Qué estás diciendo si tú estás democráticamente siendo ministra por un pacto realizado con tu partido en el marco de un Estado de Derecho clarísimo? ¿Cómo te atreves a llamar al gobierno del que eres parte régimen? Por favor. Bueno. Tercero, no me gusta la amnistía. No me gusta. No me gusta que los culpables no paguen sus delitos y lo he dicho una y otra vez. Me niego a discutir los términos de la amnistía, eso sí, porque todavía no los conocemos. Todavía no conozco el anteproyecto de ley y por lo tanto discutir los términos sin conocerlos pues es absolutamente visceral y no tiene ningún sentido. Sin embargo, con todo esto que no me gusta, también puedo decir que no me gusta Bildu, que no me gusta ETA, que detesto a Otegi porque fue un secuestrador, porque fue un hombre que aterrorizó a seres humanos directamente él en persona, no es que apoyara la causa. Pero queríamos que ETA dejara las armas y participara en política y ahora participan en política y me parece bien, aunque no me caigan bien, reconozco su derecho. Pero como adulto que estoy involucrado en la política y en el análisis de la política desde hace muchas décadas, tengo suficiente capacidad para entender que un gobierno tiene que hacer cosas que no le gustan, cosas que no le parecen, cosas que van contra sus convicciones y contra el ideario de su partido. Ejemplo, mantener relaciones diplomáticas con países de gobiernos repugnantes y asquerosos. Mantener relaciones con países, con Arabia Saudita o con Marruecos o con dictaduras africanas brutales o con Rusia. Porque romper relaciones no es... Eso lo puedes decir en la calle cuando eres adolescente. Hay que romper relaciones con Rusia. Sí, pero no, mira, conviene más mantenerlas, aunque no te guste. Hay que sonreírle a personas e instituciones abominables porque ello sirve mejor a los intereses del país. Si tú tienes intereses comerciales con un país que te suministra algo fundamental para tu población, pues le sonríes aunque por dentro le estés diciendo todo lo que se te ocurre. Gobernar con socios que tienen idearios distintos, como es el caso de Podemos, por eso son partidos distintos, etc. La pureza máxima del adolescente es enormemente satisfactoria en lo personal, eso sí no lo niego. Atacar a cualquiera por no ajustarse a una moral de hierro facilita mucho las cosas, es ese manicaísmo del más amable, que puedes dar el lujo, en la teoría, de proclamar aquello que sería imposible en la práctica. Muchos de mis esfuerzos de comunicación en este canal y en la vida real ha sido tratar de explicarle a la gente por qué esta tragedia conceptual de la complejidad que no permite que los mejores ideales se vuelvan realidad, así de sencillo. He hablado aquí, por ejemplo, cuando hablé con Juventudes Socialistas, sobre por qué no podemos, siendo gobierno, el Partido Socialista no puede decretar el laicismo mañana antes de desayunar. ¿Cuáles son todos los elementos complejos que intervienen en el hecho de que, aunque en tu ideario y en los principios de tu programa electoral diga el Estado laico, hacerlo realidad tiene problemas? ¿Por qué se mantienen relaciones con Hungría? ¿Por qué se mantienen relaciones con países despreciables, etcétera? La misma postura de pureza máxima, por cierto, es el arma más letal del populista. El populista se salta los matices y todos los contextos y moviliza a la gente con una o dos mensajes sencillos contra partidos, organizaciones, gobiernos, países, individuos, ideas, principios y proyectos con el menor gasto posible en neurotransmisores, y eso es peligroso. Esa pasión juvenil por la pureza moral es enormemente fácil, es aprovechada de manera enormemente fácil por los populistas. Vas a sacar la cabeza a la calle en España hoy y verlo todo con gente gritando Franco, Franco, Franco.
Somos demócratas, defendemos la Constitución. Viva Francisco Franco. No, hombre, no me digas. Tampoco me gusta el ala extremista, el giro extremista del PP. Hace unos años todavía había en el PP, debe haberlos, pero ya están muy callados, gente convencida de que la democracia era el mejor camino, que era posible dialogar con quien era distinto de ti, incluso llegar a acuerdos en aquellos puntos en los que el desacuerdo no era tan fundamental. El PP ha experimentado la envidia de Vox, y esa envidia de Vox ha ido permeando todas las acciones del partido hasta convertirlo en la división azul del partido de Santiago Abascal. Decía yo que el sábado voté a favor de las acciones de la dirección del partido para obtener la investidura. Lo hice con muchas reticencias porque la amnistía no me gusta. Pero también entiendo que sin la amnistía no habrá gobierno en España, punto uno. Y además, no habrá gobierno en España porque así lo han decidido los votantes vascos y catalanes que han elegido a estas personas, a estos partidos nacionalistas e independentistas como sus representantes ante la Cámara el Congreso de los Diputados en España. No están allí porque sean malvados, están allí porque los votaron. Y mi voto, pues vale uno. Mis pasiones pueden ser multitudinarias, pero mi voto vale uno. Y por otro lado entiendo claramente que si el PP pudiera, también le daría la amnistía. Voté pensando que una amnistía puede servir, como sirvieron los indultos, para disminuir la tensión política y demostrar como país la generosidad que el nacionalismo no tiene capacidad de experimentar ni demostrar, sentando mejores bases para lo que venga. Sentí y siento que mantener el statu quo de la situación en Cataluña no parece muy astuto, aunque la forma de romper con el statu quo no sea muy agradable. Pero viendo desde el lunes la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, confirmo que mi voto fue el correcto. Sé, con la razonable certeza que da el haber visto pasar mucha agua política debajo de mi puente de observación, que si mañana el PP Vox gobernara y dispusiera, porque tendría que hacerlo, una amnistía en Cataluña, los mismos que hoy están rompiendo vidrios en las sedes del PSOE se despellejarían las manos aplaudiendo al PP y gritando que es un sacrificio que se hace por España. Cuando yo entré en la Casa del Pueblo hace muchos años, a la Casa del Pueblo aquí en Gijón, para hacerme parte del Partido Socialista, le dije al secretario general que yo no quería meterme demasiado en las pugnas internas del partido, lo que me interesaba era que no gobernara la derecha. Obviamente cuando hay dos bandos en un partido para unas primarias, pues uno toma partido necesariamente. Siempre he estado en el partido opuesto al de Pedro Sánchez. Pero mis compañeros lo han elegido a él. Es mi secretario general y por lo tanto lo respeto y lo apoyo, aunque esté en desacuerdo en algunos puntos con él. Porque si no estaría yo rechazando la idea misma de la democracia, donde son mis compañeros los que han votado mayoritariamente a mi secretario general. Viendo cómo ha involucionado la derecha, que es una derecha mucho peor de cuando yo entré al Partido Socialista, viendo los saludos nazis y las invitaciones de Vox a que los policías se rebelen y no acaten órdenes, cosa que conlleva entre 5 y 10 años de cárcel según el Código Penal vigente, viendo la violencia y el envalentonamiento que tienen algunos ultras por los vientos de derecha que soplan en el mundo, creo que alejarlos de los espacios de poder es más urgente que nunca, y entre la corrupción que han evidenciado en el PP, que todavía hoy uno de sus activos ministros pedía que todo el PP fuera encausado junto con él en uno de los muchos casos de corrupción que hay contra el PP, y su desprecio creciente a los valores democráticos, el peligro que representa para nosotros es considerable. Voltaire fue quien rescató la idea de que no debemos permitir que lo mejor nos vuelva enemigos de lo bueno, o al revés, que lo malo no nos vuelva partidarios de lo peor. Podemos ver la amnistía como algo malo, un perdón injustificable a quienes han tratado de lastimar profundamente a la democracia y a los valores compartidos de una nación durante 7 siglos, decíamos. Pero es peor no amnistiar, es peor abrirle la puerta a quienes pretenden gobernar echando para atrás el calendario, no solo en la forma, no solo en el saludo nazi o el cantar la cancioncita del himno de los franquistas, no. Es echar para atrás los derechos, las libertades, la visión europeísta y la presencia internacional que ha alcanzado España en los últimos años.
y en vez de ello aliarse con los Orbán y los Trump y los Meloni. ¿Sirve de algo esto que digo? No, los que están convencidos de que hay que entregarle el poder a Feijóo en vez de la amnistía y hay que poner a Abascal de vicepresidente, pues no los va a convencer nunca. Por más que digan que eran de izquierda, no lo eran. Prefieren un gobierno de derecha abiertamente nazi que un gobierno de izquierda que haya hecho algo que les resulta desagradable. Son muy morales. Y poner a los nazis al frente les parece lo más moral. Pero bueno, quizás esto sirva para que alguno valore que lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer no siempre confluyen en el mismo río. Y que la pasión adolescente por la virginidad, por la virginal pureza ideológica, a veces no sirve más que para darle combustible a los que quieren incendiar nuestro futuro común. Esa decisión de Sánchez le hace mucho daño a la socialdemocracia porque perdona a la extrema derecha separatista. No, es que Junts, que antes era Convergencia y Unión, no es extrema derecha. No te equivoques. Es una derecha corrupta, es una derecha como el PP, es una derecha bastante desagradable, pero no es extrema derecha. El extremismo en el mundo independentista lo tienen los CDRs que se dicen de izquierda. Pero Puigdemont y su banda, directamente la de Junts, la de la ex Convergencia y Unión, no son de ultraderecha. Y la socialdemocracia, cuando perdona, nunca se ha disminuido, al contrario, ha demostrado que tiene una altura moral que no tienen los demás. Ya estamos aquí diciendo cosas como la pureza absoluta. Sí, un gobierno no debería nunca pactar con ellos, mejor entregarle el gobierno a Vox y así ya no estamos con la ultraderecha. Vale. Lo dicen y no se dan cuenta de que lo dicen.